Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. Por aquí les saluda su hermana en Cristo Dalia y para mí es un placer estar compartiendo con cada uno de ustedes la palabra de nuestro Dios. Bueno, en el día de hoy les traigo un video que va a ser de bendición a cada una de sus vidas porque vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo. Si eres una persona que quiere saber si hay manifestaciones del fruto del Espíritu Santo de Dios en tu vida, pues este video es para ti. Hoy vamos a hablar de un tema crucial para la vida de un cristiano. Y no estamos hablando de dones, habilidades, talentos, sino de la evidencia visible de que Dios está transformando nuestras vidas. Hoy vamos a descubrir qué significa realmente el fruto del Espíritu Santo, cómo se manifiesta en tu vida y cómo puedes tú saber si realmente estás caminando en el Espíritu o en la carne. Quédate hasta el final porque esto puede transformar tu vida. Comenzamos. Antes de entrar en detalle, tenemos que entender qué significa fruto en la Biblia. Y vamos a ver lo que nos dice el libro de Mateo capítulo 7, versículo del 17 al 18. Un árbol bueno da frutos buenos y un árbol malo da frutos malos. Y también vemos otro versículo en la Biblia que nos dice, por sus frutos los conoceréis. Ahí lo vemos en la pantalla que lo dice Mateo capítulo 7 versículo 20. Tenemos que tener en cuenta y entender que el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo reflejado en nuestras vidas. Antes de comenzar a decirte y explicarte cómo se manifiesta este fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, pues quiero decirte que muchas personas hablan de los frutos del Espíritu Santo, pero en realidad es un fruto con diversas manifestaciones. Y es bueno que entendamos esto porque así vamos a poder aplicar correctamente la palabra de Dios en nuestras vidas. Entiende, la Biblia nos dice, más el fruto del Espíritu es. Y ahora vamos a ver lo que nos dice el libro de Gálatas capítulo 5 versículo del 22 al 23. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a conocer ahora cómo se manifiesta el fruto del Espíritu en nuestra vida diaria y vamos a desglosar cada manifestación. Recuerda que cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, estamos hablando de un fruto que tiene varias manifestaciones. ¿Y cuáles son esas varias manifestaciones? Bueno, aquí te las voy a desglosar una por una, son 9. Así que no te pierdas ninguna de ellas, porque esto va a ser una señal de que estás caminando en el Espíritu. Esto va a ser una evidencia de que el Espíritu Santo de Dios está trabajando en tu vida y de que sí, Él está presente en ti. Así que vamos a comenzar con lo primero, que es el amor. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia al respecto y algunos detalles que quiero hablarte acerca de estas manifestaciones. Recuerda, cuando el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, Él va a producir en ti frutos buenos, agradables a Dios. Él te va a llevar a que andes en amor, que es el primer punto, la primera manifestación que vamos a estar conociendo hoy. Y aquí la palabra amor, vamos a hablarla como el amor ágape, que es la base de todo. No es solo emoción o afecto, sino un amor sacrificial y desinteresado. Jesús nos dio el ejemplo más grande en la cruz. Amar a Dios y a los demás también es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros amamos a los demás, también estamos manifestando ese amor ágape. Un ejemplo práctico es que alguien te insulta o te traiciona. La carne quiere venganza, pero el Espíritu te lleva a perdonar. Eso es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Aunque muchas veces duela perdonar, hay que perdonar. Y cuando tú perdonas a alguien que te hirió, que te hizo daño, es una evidencia clarísima de que el Espíritu de Dios está en tu vida y que está transformando y trabajando en tu carácter. Es importante que tengas esto en cuenta porque esto va a traer paz a tu corazón. Y cuando tú actúas de esa manera, con amor, con paz, pues entonces estás dándote cuenta que Dios está en ti y que su obra redentora está trabajando en tu vida
Y eso es algo bueno. Como punto número 2 de las manifestaciones del fruto del Espíritu es gozo, esa manifestación preciosa. Y hoy vamos a conocer un ejemplo bíblico y es el ejemplo de Pablo, ¿sabes? Porque Pablo en la cárcel aconsejó a los filipenses que se gozaran. Pero vamos a ir al versículo para que entiendas de lo que te estoy hablando. Nos dice Filipenses 4, verso 4, regocijaos en el Señor siempre. Y esta frase la dijo desde la cárcel. Fíjate que Pablo estaba en una situación difícil, estaba encarcelado. Entonces, él en ese momento dio una palabra a los filipenses de aliento y le dijo, regocijaos en el Señor siempre. Este gozo no depende de las circunstancias externas, sino de la seguridad que tengamos en Dios. Esta manifestación de gozo del Espíritu Santo en nuestras vidas no se basa en una circunstancia de felicidad que tú tengas, sino que puedas aprender a gozarte en todo tiempo. Pablo mismo, como les dije anteriormente, estaba en una situación difícil, pero en esa situación difícil nos dice la Biblia que él exhortaba a las demás personas que se regocijaran. Si tú lees el libro de Filipenses capítulo 4, ese capítulo completo, te vas a dar cuenta del ánimo que le estaba dando Pablo a esta iglesia de los filipenses. Entonces, con ese mismo ánimo de gozo, nosotros también tenemos que alentar a las demás personas y tenemos que transmitir esa paz, ese gozo, ese amor que solamente Dios puede poner en nuestros corazones. Mira, cuando tú estás en una circunstancia difícil, y en esa circunstancia difícil recuerdas la palabra de Dios en tu corazón. Recordemos que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y Él va a estar recordándonos la palabra de Dios en todo momento. Pero si tú lees la Biblia, la memorizas, te pones a estudiarla, pides la guía y la dirección del Espíritu Santo y le dices a Dios que te ayude a entender su palabra, pues entonces cuando estés atravesando un momento difícil, ahí el Espíritu Santo te va a recordar la palabra de Dios y esa palabra va a confortar tu vida. Nehemías capítulo 8, versículo 10 nos dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es que te goces en el Dios grande y poderoso que tienes, que creas con todo tu corazón que Él va a solucionar todos tus problemas. Dice la Biblia, no estén ansiosos por nada, más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que tú confíes en Él, que tú pongas tu confianza, tu esperanza en Dios. Entonces, una de las evidencias de que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida, en tu carácter, es que tú te gozas y tienes gozo en medio de las circunstancias difíciles. Y es muy lindo decirlo cuando todo va bien. Es muy bonito gozarse cuando todo va bien. Pero ¿qué tal cuando las cosas no van bien? ¿Qué tal gozarte cuando las cosas no van bien? Cuando tú te gozas en medio de la dificultad, es una demostración de que tú estás confiando en Dios, en que tú estás diciendo, Padre, a pesar de lo que yo estoy pasando en este momento, mi confianza viene de ti. Todo, mi sustento viene de ti. Mi salud está en tus manos. Todo está en las manos del Señor. Por eso Dios quiere que como creación de Él, que como hijos de Él, confiemos y dependamos de Él. A veces nosotros nos entristecemos. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos pasando por una turbulencia y estamos pensando que Dios nos ha abandonado. Pero hay promesas en la Biblia que nos dice que Dios nunca nos dejará, que jamás nos desamparará, que Él no cambia, que en Él no hay sombra de variación. Y también nos dice la Biblia que nada nos podrá separar de su gran amor. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tenemos que leer más la Biblia, porque una vez que leamos la Biblia vamos a entender quién es Dios. Vamos a entender el gran amor que Dios tiene por nosotros y cómo Él nos cuida, nos protege y nos da seguridad. En Él vamos a estar seguros y vamos a aprender a gozarnos en medio de las situaciones difíciles. Vamos a aprender a gozarnos en medio de las dificultades. Como te dije, a nuestra vista
humana es difícil gozarse en medio de una dificultad. Pero como les decía, en el libro de los Filipenses, Pablo escribió esta carta a los filipenses desde la cárcel, desde una posición difícil. Pero él tenía su confianza y su esperanza en Dios, en el que todo lo puede. Y sabía él que la prueba por la que él estaba pasando era porque Dios lo había permitido y porque todo tenía un propósito. Y aún así, Dios nos deja ver por medio de su palabra que en esos momentos de dificultad uno tiene que gozarse, uno tiene que alegrarse. ¿Sabes? Porque cuando nosotros confiamos en Dios y nos gozamos en medio de esa dificultad, Dios nos ve y nos está diciendo, wow, mi hijo, mi hija se está gozando en medio de esa preocupación, en medio de esa dificultad. Eso quiere decir que está confiando en mí. Eso quiere decir que Él está poniendo toda su confianza en mí, por eso yo voy a actuar. Por eso entonces Dios entra en acción. Cuando tú depositas toda tu confianza en Él, ahí Dios empieza a actuar a tu favor. ¿Por qué? Porque Él está viendo que tú estás confiando en Él. Él está viendo que tú no estás confiando en las circunstancias que te están tambaleando en ese momento, sino que estás confiando en el que todo lo puede. Yo sé que a partir de hoy vas a comenzar a gozarte en medio de las dificultades, porque la Biblia lo dice en Nehemías 8:10. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dios te va a fortalecer. Entonces, cuando tú te gozas en el Señor, vas a encontrar fortaleza en Él. En medio de las dificultades, gózate, alégrate, alábalo, porque tienes un Dios grande, un Dios que todo lo puedes, un Dios que te va a sanar, que te va a restaurar, un Dios que te va a libertar, un Dios que va a hacer de ti una mejor persona. Ten esto presente y no lo olvides. Una de las manifestaciones del fruto del Espíritu es el gozo. El gozo del Señor es tu fortaleza. Cuando el Espíritu de Dios entra a tu vida, cuando tú lo recibes y crees con todo tu corazón de que Jesús es el único Señor y Salvador, y Dios envía al Espíritu Santo de Dios a tu vida, pues entonces a partir de ahí el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu vida, en tu carácter, en tus emociones, ayudándote a crecer espiritualmente, ayudándote en esta vida, en esta tierra. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que todas las manifestaciones de su fruto, del fruto del Espíritu Santo, van a comenzar a ser visibles en tu vida. El amor. Cuando alguien te hiera, vas a saber perdonar, porque lo vas a hacer con el amor de Dios, no con tus fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Vas a saber gozarte en las circunstancias difíciles, porque tu fe va a ser fortalecida y vas a entender de que tienes un Dios grande, fuerte, poderoso, maravilloso, que tiene el control de todo en tu vida. Y este punto número 3, esta tercera manifestación del fruto del Espíritu, de la cual nos habla en el libro de Gálatas capítulo 5, es una de las manifestaciones que quizás tú has experimentado, y es la paz. Es una tranquilidad sobrenatural, es algo que humanamente muchas veces nosotros no lo entendemos, porque muchas veces decimos, wow, ¿cómo puedo sentir esta paz en esta situación por la que estoy atravesando? ¿Cómo puedo sentir esa paz? Esa paz, mi hermano que me estás escuchando y mi hermana, viene de Cristo. Esa paz que a veces no entendemos, que sentimos en nuestros corazones, viene del Señor. Y esta paz no es solamente una ausencia de problemas, sino de la seguridad que tú y yo tenemos en Dios. Y sabemos de que Él tiene el control de todo. Por eso tenemos paz. Esa es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu, la paz. Él produce paz en medio de la tormenta. Él produce paz en medio de las adversidades. Es decir, que el Espíritu Santo de Dios va a producir en ti amor para que perdones a tu prójimo, va a producir en ti paz, va a producir en ti gozo, manifestaciones que sé que tú las vas a ir identificando poco a poco y vas a estar diciendo, wow, verdaderamente el Espíritu de Dios está trabajando en mi vida. Y si aún no has visto estas manifestaciones en tu vida, no te preocupes, no te entristezcas, que esto es un proceso y poco a poco vas a comenzar a ver y a observar en tu vida estas manifestaciones lindas del Espíritu Santo en tu vida.
Nos dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 9, versículo 6, que Jesús es el príncipe de la paz. Nuestro Dios es príncipe de paz. Una de las cosas por las cuales yo oro cuando yo tengo mis tiempos de oraciones es que yo digo, Señor, venga a tu reino. Y el reino de Dios trae paz, trae justicia, trae amor y muchísimas cosas buenas. Pero esta manifestación del fruto del Espíritu, tú la tienes que declarar constantemente en tu hogar, la paz del Señor. Invita al Espíritu Santo a tu hogar. Dile, Espíritu de Dios, ven y llena este hogar con tu paz. Ven y llena este hogar con tu presencia. Y vas a comenzar a experimentar la paz del Señor en tu vida. Y otra vez vamos al libro de los Filipenses, porque desde la cárcel Pablo estaba escribiendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue inspirada por Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo. Y desde allí, desde esa situación difícil, Pablo estaba diciendo en Filipenses 4:7, la paz de Dios guardará nuestros corazones y mentes. Sabes que esto es algo muy crucial e importante en nuestras vidas. La paz sobrenatural de Dios va a guardar tu mente y tu corazón. Y un ejemplo práctico es el siguiente. Estás pasando por una crisis económica o de salud, pero en lugar de desesperarte, oras y confías en Dios. Esa es la paz que produce el Espíritu. Aunque muchas veces sea difícil, cuando aprendemos a confiar en Dios, vamos a saber entender esa paz que solamente proviene de Él. Y aunque a veces no entendamos, wow, estoy pasando por un momento difícil, pero tengo paz. Tengo paz. Gracias, Señor. Y esa paz demuestra que tú estás confiando en Dios. Y Dios se va a encargar de tus situaciones. Y vas a ver cómo pronto vas a salir de esas situaciones difíciles. Escucha mi consejo. Cuando tú tienes paz en medio de las dificultades, estás demostrando que estás confiando en Dios. Y por consecuencia, Dios va a hacerse cargo de esas situaciones difíciles. Se va a encargar de resolver todo. Y vas a ver cómo vas a salir victorioso, victoriosa de esas situaciones difíciles. Confía porque Dios tiene el control. Pero cuando en ti comienza a ver esa manifestación de paz en esos momentos de crisis y de dificultad, es una señal clara de que el Espíritu de Dios está trabajando en tu vida. Esta próxima manifestación es la benignidad, ser amable en todo tiempo. Y esta benignidad es algo más que ser bueno, es actuar en bondad incondicional. Y un ejemplo práctico es cuando un amigo está pasando por un mal momento. En vez de ignorarlo, llámalo, habla con él, ora con él, invítalo a hacer una oración y dale palabras que lo alienten, que lo animen a seguir adelante. Esta próxima manifestación es un parecido al anterior y es la bondad. Y es hacer el bien siempre. Sí, aunque muchas veces es difícil. Pero cuando actuamos en bondad, estamos manifestando el fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. La bondad va más allá de la amabilidad. Es hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Gálatas capítulo 6, versículo 9 nos dice, no nos cansemos de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Hay otros versículos en la Biblia que nos dice, vence al mal con el bien. Y un ejemplo práctico es que ayudemos a quien lo necesita sin esperar nada a cambio. La séptima manifestación, y muy importante y crucial en la vida de un cristiano, la fe. Fidelidad o constancia en Dios. Un creyente en fe permanece firme en las promesas de Dios, sin importar las circunstancias. Y un ejemplo práctico de esto es que aunque tus oraciones no sean contestadas inmediatamente, sigues confiando en Dios, sigues confiando en que va a llegar el momento en que tu respuesta va a llegar. Recordemos que Dios es fiel y que Él siempre va a dar lo mejor a nuestras vidas. Y todo en el momento correcto. Dios quiere bendecirte hoy. Dios quiere sanarte hoy. Dios quiere liberarte hoy. Dios no quiere liberarte mañana ni pasado mañana. No, Dios quiere que seas libre hoy. Pero hay peticiones en que Él te las va a dar en su momento, en su tiempo. Pero tienes que permanecer firme, orando, creyendo al Señor de que sí lo vas a recibir. Otra manifestación del fruto del Espíritu es la mansedumbre. Y esto no es debilidad,
sino tener el dominio y el control de nuestras emociones. Nos dice la Biblia en el libro de Números capítulo 12 que Moisés fue el hombre más manso, pero recordemos que enfrentó a un faraón y a un pueblo rebelde también. Entonces, ¿cómo tú puedes saber que tú estás actuando en mansedumbre? Es cuando en lugar de discutir o demostrar que tienes la razón, decides responder con humildad y amor. Cuando tú practicas esto, cuando tú manifiestas esto en tu vida, estás demostrando que una vez más el Espíritu Santo está ahí trabajando en esa área de tu vida de la mansedumbre. Cuando tienes el control de tus emociones y actúas en amor, en perdón, aunque a veces sea difícil, pues entonces hay una manifestación clara del Espíritu Santo en tu vida. Ya te digo, si a veces es un poco difícil para ti controlarte, pues no te preocupes, que esto se logra poco a poco. El Espíritu de Dios va a ir trabajando contigo en tu vida, en tu carácter, y va a ir formando de ti una buena persona, un buen hijo de Dios, y vas a ver que lo que antes era un poco difícil para ti controlar, ya va a ir siendo un poco más fácil controlar. Y esto va a ser poco a poco, así que no te desesperes porque esto es un proceso. Y la manifestación número 9, y es una de las más importantes, es el dominio propio. Esta es la capacidad de decir no al pecado y decir sí a Dios. Sin el dominio propio, las otras manifestaciones del fruto no pueden desarrollarse bien. Un ejemplo práctico es que si tienes la tentación de responder con ira, caer en pecado o rendirte, pero en vez de actuar de esa manera, decides controlarte y actuar en el Espíritu, pues entonces es ahí cuando entra una de las manifestaciones del Espíritu Santo en tu vida. Y es cuando sabes que el Espíritu de Dios está obrando en ti, está trabajando en ti. Si tú antes no podías dominarte en algunas áreas de tu vida, pero ya estás viendo que te estás dominando con la ira, con no enojarte fácilmente, ya estás viendo un poco de control en esas áreas, en el área de los vicios, ya estás controlándote en el pecado. En vez de actuar en el pecado, estás tratando de controlarte y poner freno a las obras de la carne, pues entonces es una clara evidencia y maravillosa evidencia de que el Espíritu de Dios está en ti, que está obrando en tu vida, que está transformando tu carácter. Ahora, ¿cómo podemos cultivar ese fruto precioso del Espíritu de Dios en nuestras vidas? Bueno, tenemos que tener en cuenta que este fruto y estas manifestaciones del fruto del Espíritu de Dios no son con nuestras propias fuerzas, no se van a manifestar con nuestras propias fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que pone en nosotros ese fruto del Espíritu, y esas manifestaciones son visibles cuando Él está presente en nuestras vidas. Y este fruto del Espíritu es el resultado de tu caminar con Dios. Ahora vamos a conocer algunos pasos prácticos para cultivar ese fruto. ¿Cómo tú puedes cultivar este fruto? Conectándote a la vid verdadera. ¿Y cuál es esa vid verdadera? Jesús. Nos dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 15 verso 5 que Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos, y separados de Él nada podemos hacer. Y cuando estamos pegaditos a Él, vamos a llevar siempre muchos frutos. Otro consejo que te daría es que leas y medites en la palabra del Señor. Otro consejo que te daría: ora constantemente. A veces la oración se vuelve un sacrificio en nuestras vidas, porque a veces la carne no quiere orar, pero el Espíritu sí está dispuesto a orar y Él te va a ayudar a que ores. Cuando a veces tú sientes que no tienes deseo de orar, pero aún así lo haces, es porque ahí está trabajando Dios en tu vida. Y otra cosa que te diría, otro consejo, es que obedezcas a Dios. Lee mucho la Biblia, y cuando tú leas la Biblia vas a conocer a Dios y vas a saber cuando Él te está hablando, para que puedas obedecerlo y las cosas te vayan bien en la vida. Y asimismo, como un árbol necesita todas las condiciones para dar fruto, asimismo nosotros necesitamos de esa vid que es Jesús. Nosotros necesitamos del Espíritu Santo de Dios para producir esas manifestaciones del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que mantente conectado y conectada a esa vid para que puedas llevar frutos agradables a Dios.
Entonces, el fruto del Espíritu no es una opción, es una evidencia de que estamos caminando en Cristo. Dios quiere transformar tu vida, pero tú necesitas rendirte a Él. Permitir que el Espíritu de Dios obre en tu vida y vive de acuerdo a la palabra de Dios. Si hoy sientes que alguna de estas manifestaciones del fruto del Espíritu falta en tu vida, no te desanimes. Acuérdate lo que te dije en el transcurso de este video. Esto es un proceso, poco a poco lo vas a lograr y vas a ver aún más la manifestación del fruto del Espíritu de Dios en tu vida. Déjame saber en los comentarios cuáles son esas manifestaciones del fruto que necesitas cultivar más en tu vida. Y ahora te hago la invitación de que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho, para más enseñanzas bíblicas, y comparte también este video con las personas que lo necesitan. Que Dios te bendiga grandemente, que tengas una semana bendecida con la paz y el gozo del Señor. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.